Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a la clase número 4 de física. La semana pasada estuvimos viendo sobre lo que eran los vectores y la representación del movimiento de una persona en un vector, de acuerdo a la ejercitación física. En base a la ficha pedagógica de esta semana, el tema que vamos a realizar es en base a lo que es la construcción de un filtro de agua y que también está relacionado a la ficha de registro en el cual se pide que calculemos la cantidad de agua que se filtra cada 30 minutos. Vamos a ver un ejemplo similar en esta clase, pero con otro tiempo, en el cual ustedes puedan aplicar un tipo de botella de diferente capacidad. Recuerden que para su ejercicio del filtro de agua pueden utilizar botellas de 3 litros, de 5 o de 6 litros, que son ya los garrafones o botellones, dependiendo de la cantidad de material que ustedes vayan a emplear. Pero previo a esto vamos a ver un poco de la definición sobre el movimiento que ustedes verán al momento de llenar con los materiales el botellón de agua. Recuerden que esta semana es del 22 al 26 de junio y el tema que veremos es tiro parabólico horizontal o un movimiento de proyectiles de un chorro de agua. Quiere decir que al momento de que ustedes vayan a hacer el llenado del agua para que se pase por el filtro, verán un tipo de movimiento muy distinto al análisis que hemos visto sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Previo a esto vamos a ver los tipos de movimiento que ya les había nombrado, como tenemos el MRU y el MRV. Ambos son muy similares, pero tienen una diferencia muy principal, que sería que en el MRV aparece lo que es la aceleración y tiene una rapidez y velocidad media, es decir, que son iguales. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso no tiene aceleración, simplemente tiene una velocidad constante y el movimiento no presenta asimismo una rapidez media y no es igual a la velocidad, a la magnitud de la velocidad. Ahí pueden ustedes observar en la gráfica, cuando la velocidad es constante, se representa con una línea horizontal a lo largo y paralela al eje X, que vendría a ser el tiempo. Quiere decir que la velocidad constante es igual al tiempo proporcional. Mientras que en el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos ver una inclinación de la velocidad, que quiere decir que aquí la velocidad va variando de acuerdo a la aceleración que tiene. Es decir, que dependiendo del intervalo de tiempo, la velocidad va a variar. Por eso se dice una velocidad media, un promedio. Pero el tiro parabólico horizontal engloba a estos dos movimientos, es decir, que se compone de ambos, es decir, de los dos movimientos. Este tiro parabólico consiste en lanzar un cuerpo de manera horizontal desde cierta altura, donde se compone el movimiento MRU horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en caída libre, que es el MRU-A o MRU-B, ¿ok? Porque es acelerado de forma vertical. Este movimiento parabólico, como ustedes observan en la pantalla, en la figura, al momento de que se lanza mantiene una velocidad constante a lo largo del eje X, pero al mismo tiempo una caída libre a lo largo del eje Y, que viene a ser de manera vertical. ¿Okay? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar de mejor forma antes de hacer el ejercicio con el filtro de agua. Tenemos aquí un ejemplo que piensen ustedes que tienen una gota que ha caído en una hoja y esta se va deslizando a velocidad constante, como ustedes pueden ver en la imagen. Una pequeña gota se desliza en esa hoja. Al momento en que llega al borde, cae al suelo. Mientras cae, se mueve. Veamos el movimiento que realiza la gota. Al momento que ya llega al suelo en el plano horizontal eje X y en el plano vertical Y se mueve en caída libre. En conclusión, la velocidad va aumentando a medida que cae el cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo cuando ya la gota llegó al suelo. Tenemos que al momento que llegó al borde comenzó a ejecutarse el movimiento de tiro parabólico en forma curva y mantuvo una velocidad constante a lo largo de este eje horizontal que es el eje X y una caída libre a lo largo del eje vertical que aquí está representado con la altura. Entonces, esta gota aceleró su velocidad a medida de que iba cayendo. Ese sería más o menos el principio que ustedes verán al momento de llenar el botellón con una manguera o con una jarra. Ahora sí vamos a entrar con el ejercicio, vamos a entrar en materia con este ejercicio. Por ejemplo, ustedes tienen una manguera de agua y es usada para llenar un botellón.
que sirve para filtrar el agua de forma casera, que es lo que ustedes harán en su ejercicio de la ficha pedagógica. Este botellón tiene capacidad de 5 litros y la base tiene un diámetro de 15 centímetros. Recordemos que todo botellón tiene una forma cilíndrica, como pueden observar en la pantalla. Si este es el botellón de 5 litros, esta sería la figura con la que se relaciona. Obviamente la base viene a ser la superficie en la cual se soporta el botellón, que tiene una figura cilíndrica y también la base una figura circular. En el círculo nosotros tenemos lo que es el radio y el diámetro. El radio viene a ser la mitad del diámetro. El diámetro es la línea entera que atraviesa el círculo de un lado a otro, mientras que el radio vendría a ser la mitad de este, es decir, desde el centro hacia un extremo. Por ejemplo, si aquí dice que el diámetro es de 15 centímetros, entonces el radio es la mitad de 15, es decir, 7,50 centímetros. Y para poder sacar el área de la base de ese círculo, tenemos área igual a pi r al cuadrado. Ya ustedes saben que pi tiene un valor de 3,1416 y r cuadrado vendría a ser el valor del radio que mencioné, que sería 7,5 elevado al cuadrado. Aquí podemos observar el ejemplo del movimiento que realiza usted al momento de llenar el filtro. Aquí ya tenemos el filtro fabricado. Si ustedes observan el filtro, tiene que ser cortada la botella a la mitad y dar la vuelta para así formar lo que es la detención de las bacterias por medio de todos los materiales que ustedes han insertado dentro del filtro. Entonces, nosotros vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la cantidad de agua que se filtra en los 40 minutos? Digamos que aquí en este filtro se demora 40 minutos hasta sacar el agua totalmente limpia. Entonces usted va a determinar esto con las fórmulas físicas. Segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad en metros sobre segundos en la cual se filtra el agua del botellón? Entonces vamos a utilizar ese ejercicio en este momento, pero recuerden que tenemos que utilizar las fórmulas del área de la base del círculo, que es pi por radio al cuadrado, y también del volumen. En este caso, el volumen no sería con fórmula porque el volumen ya está dado por la capacidad de la botella. Si la botella es de 5 litros, entonces el volumen es 5 litros. Pero tenemos que tener en cuenta la equivalencia del volumen de litros a medidas de longitud. Por ejemplo, si usted tiene 1 litro en medidas de longitud, eso representa 1 decímetro cúbico. Entonces vamos a ver la equivalencia. Ustedes pueden observar en la pizarra digital el ejercicio. Como datos tenemos el diámetro, que es de 15 centímetros de esa botella, de la base, que es circular, observen. La velocidad no la conocemos y es lo que vamos a determinar, que es de metros sobre segundos, es decir, que si está en centímetros, las equivalencias las vamos a transformar en metros. El tiempo de filtrado, que es de 40 minutos, ese es el otro dato, y el volumen, que es de 5 litros. Aquí hay dos veces B, pero ¿cuál es la diferencia? Que la B minúscula va a ser para velocidad y la B mayúscula es para volumen. Entonces, vamos a tener estas fórmulas. La primera fórmula es el área de la base, ¿ok? Este es el área de la base, área, vamos a ponerla con letras mejor. Área de la base. Muy bien. Esa área de la base es para el círculo. Tenemos también la fórmula del volumen. La segunda fórmula es la del volumen de toda la botella. Como ustedes ya saben, el volumen no lo vamos a calcular porque el volumen ya está dado con la capacidad de la botella. Si la botella es de 5 litros, entonces el volumen es de 5 litros como tenemos aquí en los datos. Pero esa fórmula nos servirá más adelante para determinar, en el caso que lo requiramos, la velocidad a través del radio. Pero fácil, aquí tenemos que el radio es igual al diámetro dividido para 2. Recordemos que el diámetro ya lo teníamos, que es 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto cuál es el radio, es la mitad de 15. Entonces, la respuesta sería 7,5 centímetros. Recordemos que usamos centímetros, pero después lo vamos a transformar a metros. Muy bien, 7,15 centímetros. Perdón, 7,5. Ahora, primer paso.
Vamos a calcular la cantidad de agua filtrada en 40 minutos. Para eso tenemos dos fórmulas, la de la velocidad y la de la cantidad. Aquí en la velocidad dice que es igual a la cantidad que nosotros encontremos dividido para el área de la base. Como eso no lo hemos determinado, entonces esa fórmula no la vamos a usar. ¿Qué vamos a usar? La fórmula del volumen, donde se encuentra el volumen, porque ya tenemos el volumen, que son los 5 litros, y tenemos el tiempo, que son los 40 minutos. Entonces, donde está la B mayúscula, utilizamos esa misma fórmula y ponemos en volumen 5 litros dividido para el tiempo, que son 40 minutos. ¿Ok? 5 litros dividido para 40 minutos, usted ya tiene la equivalencia de lo que nosotros requerimos, pero usted va a dividir lo que es 5 con 40 para determinar la cantidad exacta de la capacidad del agua en 40 minutos, la cual es filtrada. Entonces usted coge su calculadora y divide 5 dividido con 40. Eso le da un total de 0,125 y usted lo anota aquí. Litros sobre minutos. Un momento. Eso tienen que ponerlo porque es la cantidad de litros que se filtra por minuto. Es decir, que en 40 minutos, cada 40 minutos, la cantidad de agua que se va a filtrar en esa botella va a ser de 0,12 litros por minuto. Algo similar van a hacer ustedes con la actividad que se pide en la ficha de registro, pero no con 40 minutos, sino con 30 minutos. Y otra cosa que va a variar es el diámetro, porque depende del porte y de la capacidad de la botella. En este momento yo lo estoy haciendo con, supuestamente con una botella de 5 litros. Ustedes pueden hacerla con una de 3 o con una de 6 litros. En la diapositiva, terminado este ejercicio, les mostraré cuáles son los diferentes diámetros de acuerdo a la capacidad de la botella. Paso número 2. Convertir el resultado a metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo tengo 0,12 litros sobre minutos, vamos a llevar eso a la equivalencia de metros sobre segundos. Entonces vamos a agrandar esto un poquito para que se vea. Y volvemos a escribir. 0,12, 5, ponemos en forma de fracción, litros sobre minutos, litros sobre minutos, por la equivalencia para eliminar el minuto. ¿Ustedes qué van a hacer? En este caso, vamos a llevar primero litros a metros para que esto se haga una medida de longitud y ya no tener una medida de capacidad. Entonces, ¿cuántos litros equivalen al metro? En un metro tenemos 1000 litros. Entonces usted pone 1 metro sobre 1000 litros. Y después vamos a eliminar el tiempo, que es en minutos. Entonces usted dice, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Un minuto equivale a 60 segundos. 60S, con minúscula. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque la fracción que está en medio va a servir para eliminar lo que son los litros y dejar el metro, y la última va a ser para eliminar los minutos y dejar los segundos, porque lo que nos piden es convertir el resultado a metros sobre segundos. Entonces, una vez que usted tiene eso, ya puede eliminar lo que está de forma inclinada, es decir, litros con litros, minuto con minuto. Eso se elimina. ¿Qué es lo que nos quedó? 1 metro arriba multiplicado por 0,12, 5 sobre 60 segundos. ¿Qué quiere decir? Que usted va a escribir esa respuesta más acasito. Vamos a ponerla. Súper sencillo, no es nada difícil. Entonces usted escribe lo mismo. 0,125. Un poco mejor. Metros, recordemos que ya no es litros, sino metros, sobre 60 segundos.
pero yo no quiero que me quede fracción. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a dividir 0,125. Esto lo va a dividir con 60 con su calculadora. Eso va a ser igual a 2,0833. Vamos a hacer un poquito más acá. 2,0833 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Eso es notación científica. Vamos a hacer ahora que este valor que está así como metros sobre segundos lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Pero de esta manera lo vamos a llevar a notación científica, lo que sería lo normal. Si eso está en notación científica, usted lo que va a hacer es el número que está aquí, la coma, retrocederla ¿cuántos lugares? 3 lugares, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque si usted tiene un negativo en el exponente, significa que esa coma retrocede. Si el exponente fuera positivo, la coma avanza a la derecha. Pero en este caso escribimos el número igual, otra vez todo el número, 2, 0, 8, 3, 3, y haga de cuenta que aquí está la coma. Retroceda a 3 lugares. Pongo un 0 adelante, otro 0 adelante. Entonces, 1, 2, 3. Entonces falta otro 0. Entonces, la coma, la voy a poner aquí para que ustedes observen. De aquí que estaba la coma, en este lugar, está retrocediendo 1, 2, 3. Ahí va a estar la coma. En esta parte de aquí, la que estoy poniendo con azul. Entonces, el resultado final, en realidad, no con la notación científica, sería el siguiente. Igual 0,0028 punto 2833 metros sobre segundos. Se lo pone así en forma de fracción, metros sobre segundos. Y eso sería la respuesta de la número 2. Entonces ya tenemos la capacidad del filtrado en 40 minutos y tenemos esa misma cantidad ya convertida a metros sobre segundos. Último paso, vamos a calcular el área de la base. Recordemos que el área de la base es igual a pi por r al cuadrado. Ya sabemos que pi es 3,1416 o hay calculadores que incluso ya les dan la opción de insertar pi. Entonces usted va a poner aquí el valor de pi, 3,1416 por r al cuadrado. Ya sabemos que r es el radio y el diámetro era 15, entonces la mitad de 15 era 7,5, que lo teníamos arriba y ya lo habíamos calculado. Entonces ponemos 7,5 elevado al cuadrado. Todo eso usted lo va a llevar a lo que son metros, pero podemos hacerlo menos complicado. 7,5, que es el radio, ¿sí o no? En centímetros, pero nosotros con qué estamos en metros. Entonces, para no complicarlo y hacer conversión, convirtamos desde aquí centímetros a metros. Recordemos una cosa. Ustedes tenían una tabla de equivalencias, ¿verdad? Tenían kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Okay? Ahí tenemos cómo guiarnos. Si nosotros nos encontramos aquí en lo que es centímetro, voy a poner con otro color, aquí estamos nosotros, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que llegar para llegar a metros? ¿Avanzar o retroceder? Tenemos que retroceder ¿cuántos lugares? 2, porque aquí está decímetro y acá está metro. Entonces, usted por cada lugar va a dividir para 10. ¿Por qué para 10? Porque esa es la equivalencia. Cada lugar representa división para 10. Significa que
10 dos veces significa mover dos veces la coma. Fácil. Si aquí tenemos 7,5, usted la va a dividir para 10 dos veces, o lo que es igual a 100, porque el 100 ya tiene los dos ceros de esos dos 10. ¿Qué significa? Que la coma que está aquí va a retroceder 2 lugares. Entonces vamos a retroceder esa coma y ya obtenemos fácilmente lo que es el resultado en metros. Entonces ponemos 7,5, dejamos espacio para aumentar los ceros, 7,5 y vamos a mover esa coma, ¿ok? Digamos que aquí está la coma. Movemos dos lugares, aumento un cero, otro cero. Entonces, si ahí estaba la coma, aquí, usted la va a retroceder dos lugares, 1, 2. Significa que ahí va a estar la nueva coma. Entonces, el resultado en metros sería 0,075 metros. Ahí está más fácil. Ese resultado que acabamos de obtener, en metros, es el que vamos a poner aquí en el radio, donde dice radio al cuadrado, porque ya está transformado en metros, que es con lo que estamos trabajando aquí. Entonces ponemos 0,075 al cuadrado. Abrimos paréntesis. 0,075. Un momento que esto es 0, no sé por qué salió como 6. 0,075 elevado al cuadrado. Todo eso usted lo va a poner en su calculadora. Pi por 0,075 elevado al cuadrado es igual a 0,176. Entonces usted va a poner 0,176. Último paso, ahora sí. ¿Qué nos falta responder? La velocidad. Paso 4. Calcular la velocidad de filtrado del agua. Vamos a calcular la velocidad, nos vamos para arriba a ver cuál era la fórmula de velocidad, que es esta, Q sobre A. Ya tenemos que Q es esto y área es esta. Esta área, como se supone que esto era metro y está elevado al cuadrado, entonces no olvidemos poner aquí metros al cuadrado, porque es metros elevado al cuadrado. Entonces, 0,125 litros sobre minutos, lo cual ya transformamos a metros, que es lo que está más acá. Esta sería la respuesta que vamos a usar. Las que voy a encerrar con el color rojo son las que vamos a dividir. Esta viene a ser Q y esta viene a ser A. Entonces esta es A. Ponerla con otro color. Es A. Y esta es Q. Entonces esas dos usted las va a dividir. Entonces ponemos aquí 0,002833 velocidad igual a 0, que ese es Q, 0,02833, según lo que dice aquí, metros sobre segundos. Ponemos metros sobre segundos. Escribimos. Dividido con esto que es A. 0,176 metros al cuadrado. Ahí fácilmente ustedes pueden darse cuenta que se puede simplificar. ¿Qué se puede simplificar? El M que está arriba, que es el metro, con el metro de abajo, y como en la de abajo hay dos veces M, acá abajo nos va a quedar una M. Estamos simplificando exponente, entonces nos va a quedar la M abajo.
Entonces la respuesta final sería dividir este número de arriba con el número de abajo y nos va a quedar el resultado final de metros sobre segundos. Aquí nos falta una cosita. Una cosita nos faltó, un momento. Algo nos estamos olvidando. Ah, sí, algo nos olvidamos. Aquí en la equivalencia, por favor corregir, pónganle el 3, es metro cúbico, y yo me estaba olvidando de eso. Entonces aquí ya no es metro sobre segundo, sino metro cúbico sobre segundo. Es metro cúbico, por favor chicos, tengan cuidado con eso. Entonces ustedes acá van a poner metro cúbico. Más fácil, ahí sí ya tenemos el resultado que queremos. Si ya tenemos 3m arriba y 2m abajo, entonces la m ya no queda abajo, sino arriba, porque estamos quitando las dos de abajo. Entonces usted divide 0,002833 dividido para 0.176. Eso es igual a 0,0116 metros sobre segundos. Esa sería la respuesta de la velocidad. Entonces ya tenemos las respuestas de las dos preguntas. La primera respuesta sería esta en metros sobre segundos, y si no, usted la responde así, que está en litros. Y la segunda respuesta sería esta. La voy a poner con color verde para que ustedes sepan que esas respuestas de verde son las que le van a ayudar a responder las preguntas. Entonces, esas dos de ahí usted las va a responder en las preguntas. ¿Cuál es la cantidad de agua filtrada en 40 minutos? Esa cantidad, 0,125 litros por minuto, y la velocidad con que se filtra el agua es de 0,016 metros sobre segundos. Significa que por 1,5 segundos, un poquito más allá del 1,5 segundos, se filtra agua en esa botella. Entonces ustedes van y responden en la actividad del ejercicio de clase. Ahora, vamos a ver cómo ustedes van a realizar su actividad. Van a realizar lo mismo que hice en el ejercicio, pero con lo solicitado en la ficha, lo que está en la página 8, en la pregunta que dice, ¿cuál es la cantidad de agua filtrada cada 30 minutos? Entonces, en esa pregunta, usted va a hacer lo mismo que hice en mi ejercicio, pero lo que va a cambiar es la capacidad de la botella. Yo utilizo una botella de 5 litros con el diámetro de 15, pero aquí tiene usted todos los diámetros exactos. Si usted tiene una botella de 2 litros para hacer ese filtro, tiene 10 centímetros de diámetro. Si es de 3 litros, 12 centímetros. Si es de 5 litros, de 14, y de 6 litros, de 16 centímetros. Recuerden que el litro, esto sería el volumen. No se olviden de eso. Cada litro sería el volumen. Y los centímetros, cuando ya los transformen en radio, deben transformarlos también y convertirlos a metro. Entonces, no se olviden de eso y recuerden que la equivalencia de litros a metros sería que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Esa parte que nos estábamos olvidando del exponente 3. Nada más serio, chicos. Ustedes ya pueden realizar y responder la pregunta que les pide la ficha. Espero que les haya sido de ayuda esta clase. Nos vemos hasta la próxima semana.